Lo recordarán ustedes. Puso voz el otro día a la mafia de las funerarias que llevamos tiempo investigando y que llega mucho más lejos de lo que nos habíamos imaginado. Es un verdadero mercadeo con fallecidos, sin importar el sufrimiento de la familia. Hoy vamos a descubrir nuevas víctimas y vamos a hablar con Manel, que el otro día nos encogió el alma. Es la mafia de las funerarias. Mordidas, engaños a las familias y fotos de cadáveres. Un entramado que busca hacer negocio con el dolor ajeno. Le dieron al hospital una comisión por tener la exclusividad en la retirada del cadáver. Manuel denunció en nuestro programa que el hospital en el que falleció su madre adjudicó su muerte a una funeraria, sin darle opción a elegir. Es una vergüenza. Esta denuncia desató la llegada de un aluvión de mensajes a nuestra redacción. Buenas tardes. También fui estafada por la mafia de las funerarias. Trabajé 5 años en una funeraria. Pagaban al personal del hospital. Denuncio que sigue pasando. ¿Están compinchados hospitales y funerarias para hacer negocio con los fallecidos? Un topo avisa a una funeraria cuando detecta pacientes críticos. Localizamos un caso que lo confirma. Pepe, en su caso, lo que usted cree es que cuando ingresaron en ese estado crítico a su mujer, alguien del hospital avisó a una funeraria, ¿no? Claro, ahí tiene que haber un topo o una topa. Yo creo que es que hay gente que están cobrando por, digamos, buscarle clientes a las aseguradoras. Pero ¿cómo funciona este supuesto cártel funerario? Conseguimos ponernos en contacto con una extrabajadora de este sector. Denuncia los vínculos entre el personal sanitario de algunos hospitales y las funerarias. Cuando entré allí, pues me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues que tienen comprada gente en los hospitales y ese senador ya automáticamente llama a esa empresa funeraria para dar el conocimiento de que ha fallecido una persona. Automáticamente el asesor familiar está allí en 5 minutos. A cambio, el trabajador que da el chivatazo recibe una compensación económica. Pues se llevaba 700 euros. Él ha sufrido las consecuencias de haber intentado poner freno a este suculento negocio. Es un empresario madrileño que ofrece una opción más barata de féretro. El féretro va a costar 350 euros, precio de venta al público en la funeraria. Me niego a que cueste más. Pero su llegada más barata al mundo funerario hace que los líderes de la mafia funeraria reaccionen. Es que he tenido algún que otro accidente que yo interpreto que sí que estuvo vinculado, pero esa es mi interpretación, no lo puedo asegurar. Amenazas, mordidas y chivatazos se aprovechan del momento más vulnerable para las familias para sentar un negocio ilegal. He presentado a Aurelio Monterde, que es empresario, que tiene una funeraria pequeñita y usted precisamente ha padecido estas mafias, porque siempre se quedaba fuera de la subasta y lo entrecomillo. Carlos Quílez, que no te he dado buenas tardes. Así ha sido, ¿no, Aurelio? Sí, así ha sido y bueno, en el 2015 creamos una asociación de pequeñas funerarias para defender y ir descubriendo que llegamos a la conclusión que existe un cártel funerario. Un cártel, como decía Manel Monterde, que el otro día hablamos con él, descubre todo esto cuando va a enterrar a su madre y solo le ofrecen pues, los productos más caros, ¿no? Así fue. Al salir de la habitación me aborda una enfermera y me pasó eso, me envió para allí y el comercial se olvidó de enseñarme las salas de ataúdes de gama media e inferior. Sí. Enseñó los más caros. ¿Esto es una práctica habitual, Aurelio? Sí, una práctica habitual principalmente en Cataluña y ha subido el nivel y hay un acuerdo con las gerencias de los hospitales en coordinación con incluso consellerías. Carlos Quílez. No, quería comentar, solamente en el ámbito de los ataúdes, solo ámbito, también en la cuestión de la ornamentación. No, bueno, principalmente es el tema ataúdes y bueno, y del dirigismo. Cuando se le muere un familiar a la familia, pues la redirigen a ciertas, incluso llegando a haber secuestro de cadáveres. ¿Secuestros? Secuestros. Sí, pero a mí me parece... Un momento, que explique qué es esto. Sí, el secuestro, sí, claro. El secuestro de cadáveres, en un secuestro piden un rescate. Sí. Muy bien, pues se muere alguien en un hospital o un geriátrico y tienen aviso la funeraria y cogen el cadáver sin autorización de la familia, se lo llevan a su funeraria.
Claro. La familia es un secuestro. La familia nos contrata a nosotros, vamos allí, no hay esto y tenemos que ir a recoger y nos sacan una factura de cientos euros para entregarnos el cadáver y nos negamos rotundamente. Y en el asunto de los ataúdes, está por lo visto en ocasiones comprobado que se venden los ataúdes más caros, pero luego cuando se incinera al difunto, ese ataúd se quita y se sustituye por una caja de cartón o por uno más barato. ¿Esto tienen ustedes constancia de que ocurra? Eso pasó en Valladolid, pero no creo. A mí me interesa hacer hincapié en que cuando muere un familiar en un hospital es muy frecuente, no voy a generalizar porque probablemente me equivoco, pero sé que es muy frecuente que haya siempre alguien de una funeraria que es quien, como está usted en mal momento, es decir, lo del luto, la convulsión de haber perdido una persona, y bajo la excusa de ayudarte, realmente lo que hacen es captar un cliente. Esto era antiguamente. ¿Es así o no? Esto era antiguamente, se ha sofisticado. Los acuerdos ya es con la gerencia del hospital. Sí, pero están en el mismo hospital. Están en el bueno, pasillo. pero es que ya ni aparecen, porque se lleva el cadáver a la funeraria, sin autorización de la familia. Claro, es que, pues aún me lo pone usted esto peor. necesita la autorización del hospital, ¿no? O sea, esto necesita la complicidad necesita la autorización de el dueño de un cadáver es el familiar más cercano. Claro. Sin eso no se puede tocar el cadáver. Por eso, si se lo llevan sin autorización, tiene que haber complicidad por parte del hospital, De necesariamente. los dirigentes del hospital y de la Consellería de Salud, en concreto en Cataluña. ¿De la Consejería también? Claro. Pero ellos no están facultados para autorizar la retirada de un cadáver, tiene que ser el familiar, con lo cual están contraviniendo. Pero hay connivencia con el hospital. La ordenanza. Bueno, es que la connivencia lleva dinero incluido, entiendo. Vamos a hablar claro. Nosotros hemos calculado que el cártel funerario gana 4 millones diarios, incluidos sábados y domingos de días de guardar, con el tema funerario. 4 millones diarios antes de impuestos. Madre mía. ¿Usted conoce algún hospital en el que no haya una práctica parecida? Sí, conozco varios, principalmente en Madrid. En Madrid esta práctica no. En Barcelona ya se ha sofisticado el tema. Y he vivido tanto la situación de Barcelona como de Madrid. En Madrid hay una defunción en domicilio, llaman al 112 y se presenta una ambulancia de Suma con un médico o doctora para corroborar y hacer un certificado de función. En Barcelona no. En Barcelona llamas al 112 y se te presenta un médico de la empresa funeraria con el furgón abajo para recoger el cadáver y llevárselo. Vaya tela, vaya tela. Eso es así, es así. Manel, usted se siente identificado con todo esto que están contando, ¿no? En este caso, en mi caso, no fue un secuestro. Yo llegué al hospital, salí de la habitación y me abordó una enfermera, como decía antes. Y esa enfermera, con un argumento que a mí en aquel momento me noqueó, me dijo: señor, tiene que ir usted a la funeraria, que yo le digo, tiene que ir a la calle Sancho de... Perdón, a la calle Sancho de Ávila no, nosotros somos vecinos de Santa Coloma de Gramenet. En aquel momento ella vio que se le iba la pieza. No, yo voy a llamar a mi funeraria, la que hizo hace 6 años, en Santa Coloma de Gramenet, el entierro de mi padre. No me lo permitió, pero en ese momento, y esto es muy importante decirlo, se fue a buscar un papel, dio 3 pasos y detrás del mostrador me dio un papel, ¿sí? Ese papel decía: deberá dirigirse a Serveis Funeraris de Barcelona. Sí. Y yo obedecí como un corderito y allí es cuando me vino la encerrona. Aquel funerario me enseñó lo que he dicho antes, los ataúdes más caros. ¿Pero usted firmó ese papel? ¿Ese papel le comprometía algo o era solo un flyer como el que te dan de recomendación de unos servicios? Ese papel era una hoja que decía: en caso de éxitos, en caso de muerte, información antes de la muerte, información después de la muerte. Allí no me hicieron firmar nada, me lo dieron, pero cuando llegué allí al tanatorio, el funerario ni lo miró, porque el papel ya había hecho su función. El dirigismo estaba allí. Claro. Yo le pregunto al señor funerario: ¿qué hago yo aquí si soy vecino? Lo que nos interesa, señor Monterde, es llevar a su madre... Pero es que ese día, el público se va a reír, pero esto le puede pasar a cualquiera. Ese día yo pagué una segunda funeraria, la de mi ciudad. Ese tanatorio de Barcelona se quedó con el grueso del pastel, el ataúd. Y ahora no se ría nadie, por favor. Firmé 4.600 euros por aquel ataúd. Me vendió el más caro y hubiese firmado 10.000 porque estoy en estado de shock. Claro que sí. No es que sé yo lo creo que que hago. eso es esencial, porque cualquiera... Es decir, claro, ¿quién va a tener experiencia en eso?
digo como cliente de una funeraria, nadie, se te ha muerto una persona, dos, entonces en ese momento te aborda alguien de un pasillo o una enfermera, digo yo, o alguien del hospital, induce a un papel y por lo tanto te señala un derrotero y casi le das las gracias. Ahora después, claro. No, y encima te da apuro, como decíamos el otro día, decir, claro, más si barato están no allí lo para tendrá. ayudarte, Porque claro, dices, hombre, por Dios, es el ataúd de mi madre, Claro, ¿cómo voy a pedirlo más barato? Sí, se supone que te van a ayudar. Que te van a aliviar del trámite, claro, pero lo que hacen es, realmente coger un cliente, ¿no? Y curiosamente esa misma funeraria es la que da con su fundación charlas de acompañamiento al duelo. Da hasta clases de risoterapia en bibliotecas para captar clientes, que no se escapen. Es que esto es más profundo. Y el señor Aurelio sabe, pero mucho mejor que yo. Así, ¿no? Sí, nosotros en el 2017 denunciamos la existencia de 300 hospitales y geriátricos en la ciudad de Barcelona que tenían un convenio para la retirada del cadáver en exclusiva con esta funeraria que le pasó el tema con Manel. El Ayuntamiento de Barcelona no hizo nada. Me llamó el ayuntamiento, me dijo que me había inventado la lista. Pero perdone, estas prácticas chocan, por ejemplo, la gente que tiene un seguro de decesos con una funeraria. Esto choca, ¿no? Porque al final te tratan de imponer una, pero tú tienes un seguro con otra compañía, ¿no? Con otra empresa. Perdón, ¿Cómo se...? De entrada, el seguro de decesos es alegal. Es alegal, no existe en la Unión Europea. Ya, es verdad. No es un seguro. Lo que pasa es que aquí se mantiene porque hay 4 millones diarios de ganancia y todos los partidos políticos... pero hay gente que paga su ¿no? Su cuota. Hay mucho dinero, mucho en juego. Pero esas personas pueden elegir la funeraria, los que tienen un seguro contratado. En ese momento que ha comentado, estás en una vulnerabilidad y los redirigen a los 5 grupos más importantes de funerarias de España. La propiedad es de compañías de seguros de decesos. Fíjate. Es decir, es como si vas al médico, te receta un medicamento de su laboratorio. Digo, oiga, recéteme uno genérico. No, tienes que ir a ese. Sí, es el círculo del cochino de dinero, ¿no? Del cochino negocio. Pablo Muñiz. Por eso habla de cártel el señor Aurelio. Evidentemente, convenio es un cártel. Se lo escuchamos a usted, Manel, y es muy acertado, la verdad. Pablo Muñiz, perdónenme, porque está con una víctima de una estrategia de la que hablaba Ángela Balbey, el intercambio de ataúdes para ganar más dinero. Está con Carla. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Sonsoles. La historia de Carla es brutal porque ni siquiera se pudo despedir de su padre, Carlos, convenientemente. Carla, ¿cómo recuerdas todo lo que pasó y cuándo empezaste tú a pensar que ahí había algo raro? La despedida en el tanatorio fue medio normal, dentro de la normalidad. Bueno, yo era la primera vez que iba a un tanatorio porque yo tenía solo 20 años cuando mi padre murió y en principio, era lo normal, me decían, ¿vale? Pero luego, como en el tanatorio donde era el velatorio no tenían el crematorio, tuvimos que desplazarnos en coche hasta otro sitio. A un pueblo pequeño. A un pueblo pequeño, sí, a Santovenia. Yo concretamente encima llegué un poquito tarde porque paramos a echar gasolina de un tanatorio al otro y mi familia como que me riñó por llegar tarde, como que había mucha prisa. Yo no entendía la prisa porque, al fin y al cabo no iba a ir a ningún sitio. Entonces, había mucha prisa y cuando yo llegué allí, pues eso, fue como muy rápido todo. El cura, o alguien, no sé si era el cura, dijo 4 palabras corriendo, la caja ya estaba cerrada y cerraron las cortinas y no vimos ni cómo se iba la caja ni nada. Tú no llegaste a ver cómo tu padre entraba ni en el horno crematorio ni pudiste despedirte de él en el ataúd. No nos dieron esa opción. Que claro, yo, como lo que decimos, que como estás en un momento que no sabes cómo es la historia, nunca habíamos ido nadie de mi familia a cremar, porque la mayoría todos habían sido enterrados, pues nos dimos por hecho que era así. O sea, vale, pues nada, pues ya está. Nos han dicho que se le llevan a quemar, pues ya está. Y te quedas así. Pero claro, luego hemos hablado con gente que no, que es que te tienen que dar la opción de si tú quieres verlo. Que a lo mejor hubiéramos dicho que sí o mejor que no, pero que nos hubieran dado la opción. Esa opción nosotros no la tuvimos. Cerraron la cortina y chispum, no nos dieron la opción de ver la caja entrar en el horno. Responso rápido, supuesta cremación en un lugar que no conocéis, un sacerdote u orador que no sabéis ni quién era y con mucha prisa. ¿Cómo descubres tú o cómo empiezas a intuir que a tu padre le han podido dar el cambiazo de ataúd, que no lo incineraron con el ataúd que os lo mostraron? Claro, en cuanto salió la noticia. O sea, yo en cuanto escuché la noticia del posible cambio de tal, las fechas en las que se había hecho, que es una fecha muy amplia, pero las fechas en las que se había hecho y tal, digo, es que mi padre es un afectado, seguro. O sea, seguro que está en el cuaderno de ese señor. Porque con la prisa que había,
que corre, que te corre, que cierro la cortina, que me voy, que no veo el horno, que no veo la caja irse, que no. O sea, yo estaba segura que mi padre es uno de los afectados, fijo, que le dieron el carmillazo, fijo. Estaba en la libreta, recordamos, del empleado de la funeraria Sonsoles, que fue el que destapó pues toda esta trama, una trama que tiene 25 encausados en la Audiencia Provincial de Valladolid, para los que se piden en torno a los 200 años de prisión por muchos delitos, cantidad de delitos. Y tener que revivir, además, Carla, ahora todo este proceso, ¿no?, del momento de la muerte de tu padre. Claro, es que es revivirlo una y otra vez. Yo lo llevo un poco mejor, pero mi madre lo lleva bastante mal, porque al final es pensar que han movido el cuerpo de tu padre, que no sabes lo que han hecho con él, que no sabes si le han quemado a él, o a 2, o a 3, o si le han metido con unas maderas, que decían que les metían en palés, que ni siquiera usaban cajas, o sea, que han hecho cosas que no hay que hacer con los cuerpos. O sea, que nos han ofendido, que no sabemos lo que ha pasado. Y que lo han hecho y que es que hay pruebas, que sabemos, a ver, yo no sé mucho, pero que hay fotos y que hay de todo, o sea que... Fotos y material que ha visto la abogada Isabel, que además de abogada de Carla, lleva a Sonsoles a 15 víctimas más. Estamos todavía sin fecha para el juicio. ¿Cuándo van a poder saber algo los familiares y las víctimas? Todavía queda un poquito para que se organice todo. Se está ahora por parte de la audiencia intentando reorganizar a todas las acusaciones, puesto que hay muchas, y de alguna manera hasta que esté todo bien planeado, pues para que pueda empezar un juicio oral que será largo. Claro. Pues vamos a estar muy pendientes de todo el proceso. Gracias, Isabel, también a Carla, Sonsoles, porque esto va a empezar pues en cuanto se reagrupen todas las víctimas. Ya la audiencia ha dicho que en grupos de 54 fallecidos mínimo para poder atender a las acusaciones y que el proceso sea rápido dentro de lo lento que se va a prever. No, además, este cártel de las estafas del cambio de ataúdes ha dado para mucho aquí en Valladolid. Lo tenemos además muy cerca porque Bárbara Arroyo, nuestra colaboradora, es abogada de algunas de las familias. Gracias, Pablo Muñiz, y a sus testimonios. Señor Monterde, ¿ha pasado algo desde el viernes? ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted? ¿Ponerse? ¿Alguien? Sí. ¿Ponerse en contacto conmigo? ¿En qué sentido? Bueno, pues para tomar cartas en el asunto. Nadie. No solamente nadie se ha puesto en contacto conmigo, esto viene de lejos. Mi madre falleció en 2016. Sí. Ni siquiera el hospital, a día de hoy, me ha pedido disculpas. A pesar de que todo lo que he movido ha servido para que cambie la información funeraria que me dio. Porque yo he movido cositas, me he dirigido a todas las instituciones catalanas. Las administraciones me han ido toreando de un sitio para el otro. Entonces, claro, llega un momento que la persona se cansa. Lo que decían ahora, lo que decía esta chica, cuesta remover todo esto. Se llama síndrome funerario y el señor Aurelio lo podría explicar. Remover la herida. ¿Qué voy a hacer yo? Por favor, si mi padre ya está enterrado, ¿para qué remover el cieno? ¿Qué van a decir de mí? Estoy aquí por dinero, que estoy... No. Es que eso Tendría que ser de oficio. Por dignidad. Exacto. Yo estoy luchando por eso. Se produce ahí una doble vulnerabilidad. La primera, que es cuando tienes que alguien te ha fallecido y hacen contigo naturalmente lo que quieres, porque estás bajo ese shock, y posteriormente porque ya casi, aunque te hayan estafado, no tienes ninguna necesidad o ganas de volver a un asunto del luto y por lo tanto dejas pasar la ocasión y no llegan al caso como el suyo, que lleva una contienda de años reivindicando lo justo, ¿no? Totalmente. Por lo menos tengámoslo presente porque, por desgracia, todos perdemos familiares cercanos todos los días. Esto ténganlo en la cabeza, que no les engañen más. Y aquí nos tendrán, por supuesto, yo quisiera para decir seguir una denunciando. cosa, Que me quedo sin tiempo, que toca hacer una pausa para publicidad, que si no, Carlos Quílez no cobra.